Hoy. Hoy hubo un fallo importantísimo de la Corte Suprema de Justicia porque dejó firme las condenas por la tragedia de Once. Nos acordamos, ¿sí? Un tren que se subió encima del andén de la estación 11, el maquinista no logró frenar la formación a tiempo y, por supuesto, dejó en evidencia que la falta de controles, la falta de inversiones en los trenes, la corrupción fue la causa que provocó esta tragedia, 51 muertos. Por este hecho fueron condenados los secretarios de transporte de ese momento, Juan Pablo Schiavi, fue condenado también Ricardo Jaime y también fue condenado el presidente de la empresa concesionaria de trenes en ese momento, ¿sí? Cirigliano, Claudio Cirigliano, y otras personas más que eran ejecutivos y funcionarios de la empresa, y también fue condenado el motorman, ¿sí? Bueno, hoy la justicia dejó firme esas condenas. Te cuento de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en este momento, por ese hecho, siguen presos. 7 personas están detenidas, otras 4 de los condenados están cumpliendo arresto domiciliario y hay otras, 9 cumpliendo arresto domiciliario y otros 4 que están en libertad condicional. Es decir, tuvieron penas menores, fueron condenados a 3 años y medio de prisión y ya se les dio por cumplida una parte de la condena y están en sus casas. Con lo cual, este fallo de la Corte es muy importante porque da certeza, además, sobre los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal cuando condenó a los responsables de la tragedia. 2 delitos les impuso: fraude al Estado y estrago culposo. Fraude al Estado, ¿por qué? Porque hubo dinero que tenía que haber ido al mantenimiento de los ferrocarriles y no fue destinado ahí. Se distrajo para otras cosas. Y estrago culposo, ¿por qué? Porque eran los responsables de controlar que estos fondos se aplicaran a la inversión y no se aplicaron. Así que, ¿quién queda fuera de esta decisión de la Corte? Julio De Vido. Julio De Vido no fue juzgado en el primer juicio de Once, sino que fue juzgado después en un segundo juicio de Once. De Vido fue condenado en este juicio a 5 años y 8 meses de prisión. La condena contra Julio De Vido está siendo analizada por la Sala 3 de la Cámara de Casación desde hace 1 año y medio, 1 año y 8 meses. Ya se suspendió 3 veces la audiencia en la cual los jueces tenían que analizar este asunto. A ver si después de este gesto de la Corte, digamos, la casación avanza también en el caso que involucra a De Vido y le puede dar un cierre a esta tragedia que ya te digo, 52 personas 52 muertos. Esto fue febrero del 2011, ¿no? 12. Febrero del 2012. 6 meses antes, Diego Cabot había escrito esto. Mira. Tragedia en las vías, consecuencias de una política errática. Una obra que se anunció 10 veces. Sí, lo interesante, este caso es muy interesante por esto. Solo quiero ver, mirá el copete, ¿no? Solo es cuestión de sentarse a esperar que los accidentes se sucedan. Solo eso. El tiempo, las causalidades, los errores humanos o las fallas mecánicas pondrán el condimento que falta para desatar las tragedias ferroviarias y mostrar con palmaria crudeza, ahí leo mejor, el estado de la infraestructura ferroviaria, escribía Diego Cabot el 14 de septiembre de 2011, 6 meses antes de que chocara la formación. Vos sabés que fue como, para mí fue un shock esa tragedia, porque en realidad todos los que estábamos siguiendo el sistema, si querés, ferroviario, pero en algún punto el transporte, yo miraba con cuidado el ferroviario, no te olvides que ahí lo tuvimos al amigo Jaime mucho tiempo manejando eso, y vos y yo lo miramos muy de cerca durante mucho tiempo. Ya veíamos que esto se iba a, digamos, a suceder. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, las condiciones en las que corrían los trenes en ese momento eran realmente, digamos, era chatarra arriba de vías, ¿no? Las condiciones interesante que estaba por escrito eso. Claro, estaba por escrito, había cantidad de informes, incluso de la misma TVA. Claro, incluso de la misma concesionaria que le decía, hay que hacer estas obras urgentes. Y además hubo un decreto de 2005 donde se establecen las obras urgentes y determinantes para todos los ramales, y gran parte de ese dinero estaba en el ramal, en el Sarmiento. Obviamente nada de esto se hizo.
Y por eso es interesante lo que decía Hernán, porque hay dos hechos en la condena, ¿no? Obviamente el hecho en sí, digamos, ese día, lo que pasó ese día, pero a su vez hay yo la leí, es una sentencia de 1000 páginas, pero hay 500 páginas que son muy, muy interesantes de cómo se establece un sistema donde el dinero para obras, para mejorar infraestructuras, se empieza, digamos, a desviar y se crean las condiciones para que cualquier, como digo acá, falla humana o falla mecánica o algún accidente de cualquier tipo, genere una tragedia. Porque en realidad, digamos, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque el tren básicamente estaba todo oxidado, ¿no? Entonces hace ese efecto acordeón que todos vimos, porque los sistemas de freno no respondía uno sino estaba el otro, porque las condiciones estaban creadas por la acción u omisión de los funcionarios anteriores y por eso es que los condenaron a ellos. Gracias, Diego. Quiero saludar a Gabriel Martino. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda?